influyente además. Rodolfo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Qué gusto saludarte. Hola Milton, el gusto es mío, los tiempos. A los tiempos, y no tenemos tiempo además, pero entonces analicemos rápidamente este conflicto que escala a niveles que podrían resultar terribles, los cuales no hay una solución dialogada, por lo menos. Y ya lo había dicho el primer ministro Netanyahu, que no, aquí no hay diálogo posible, y jamás con su posición de siempre, jamás no reconoce un Estado israelí. Sí, bueno, la situación ha ido escalando. En cualquier momento se espera el ataque por tierra del ejército israelí. Tienen alrededor de 300.000 soldados listos para entrar. Ha habido ataques ayer de Hezbollah en la frontera con el Líbano y amenazas de Irán de involucrarse en el conflicto, que hasta ahora no está involucrado y eso hay que aclararlo. Bueno, más que un conflicto, esto es la entrada de Israel a un territorio al que nunca entró solo, entró para atacar y regresarse, pero esta vez podría llegar a quedarse dentro del territorio, cosa que haría más grave todavía el conflicto. Recordemos que Hamas tiene cerca de entre 20 y 30.000 combatientes. La relación de fuerzas es muy grande, la diferencia a favor de Israel. Jamás no tiene tanques, jamás no tiene aviones, entonces sería un aplastamiento y un combate casa por casa, suicida seguramente para Hamas. Y esto seguramente va a profundizar el conflicto en la región. Pero exactamente, lo de la región, porque aquí hay socios estratégicos que tiene Hamas. Irán, que todavía no ha entrado, como tú dices, pero se sabe que Irán financia y apoya al grupo Hamas. Y otro socio que tiene por ahí, que tiene asediando la frontera del otro lado, es Hezbollah. ¿Qué pasa cuando Hezbollah decida entrar activamente en conflicto contra Israel? A ver, es un poquito más complicado, ¿no? Irán no está directamente involucrado con Hamas. Eh, Hamas depende financieramente de Qatar. Así es. Y eso es parte de un conflicto, de una guerra fría que hay entre dos potencias árabes, que son Arabia Saudita y Qatar. El origen de este ataque de Hamas es probablemente la intención de Qatar de boicotear un acuerdo que se había anunciado 15 días antes de los bárbaros ataques de Hamas. Los acuerdos de Abraham. No, otro acuerdo de Israel con Arabia Saudita. Ujú. Y esto, según Netanyahu, iba a configurar todo el futuro del Medio Oriente, incluyendo el futuro palestino, ¿no? Eso a Qatar no le gustó, y 15 días después, jamás, incluso a pesar de que Israel estaba en peor momento de su historia, probablemente por una división enorme política dentro del país, jamás lanza estos brutales ataques terroristas que dan pie a la unidad de Israel y a este conflicto que, bueno, Irán más bien lo que hace es tratar de aparecer como que es uno de los que apoya a Hamas, pero en realidad entre Qatar e Irán no hay tanto acuerdo como parece. Pero, Es bien a ver, complejo el tema, ¿no? dice Israel o los expertos pro-israelíes que jamás necesita 500 millones de dólares mensuales para financiar sus operaciones y sus actividades. De eso, Qatar le da una parte, 25 millones de dólares más o menos, aunque dicen que es mucho más lo que Qatar le da de apoyo económico al grupo Hamas. ¿Quién más apoya económicamente a Hamas? ¿Rusia? No, de lo único que probado, digamos, es que Qatar le da cerca de 400 millones de dólares al año a la Franja de Gaza, que son 2 millones de personas, es decir, Claro. $200 por persona, y no se lo da, digamos, a Hamas en armas, porque con 400 millones de dólares tendrían que tener ya un ejército un poco más grande, mejor preparado. Bueno, lo que sí es probable es que Irán les dé apoyo en entrenamiento táctico militar, pero no, quien está detrás de Hamas es Qatar. Recordemos que son sunitas y Irán es chiita, y entonces tienen bronca, incluso tienen bronca con Qatar en Siria y tienen bronca con Qatar en Yemen. Así es que difícilmente Irán y Qatar se hayan puesto de acuerdo para financiar a Hamas. Muy difícilmente, ¿no? Cada vez más confuso esto. Ahora Es hablemos un del otro lío. lado de la frontera con Líbano, donde está Hezbollah. Hezbollah es pro-iraní, es chiita. Ujú. Entonces, es una manera de que los chiitas
traten de mostrar de que ellos también apoyan a los palestinos, pero al mismo tiempo Irán no se involucra directamente. Si se llegara a involucrar, cosa que yo no creo que sean tan suicidas los ayatolás, que además tienen un conflicto interno muy grave, es meterse a un conflicto con Israel en momentos en que también está negociando con Estados Unidos acuerdos nucleares, ¿no? La presencia de los portaaviones estadounidenses frente a las costas de Israel no es por Hamás, no es por Hamás. Hamás es una miniatura que Israel puede aplastar en una semana o menos, ¿sí? Es por la posibilidad de que Irán intente involucrarse. Y entonces sí, ahí estaríamos en un conflicto muchísimo, muchísimo más grave que el que hoy ocurre en la Franja de Gaza. El problema de fondo sigue siendo lo mismo de siempre, que no hay un Estado palestino, que no se han cumplido las resoluciones porque la ultraderecha en Israel se opuso y porque los grupos fundamentalistas como Hamas también se oponen a un acuerdo de paz porque desaparecerían de la escena en caso. Y una cosa más, que poca gente lo sabe. Hamas fue financiada en sus inicios por Israel, como una manera de evitar que Yasser Arafat y la OLP tengan el monopolio de la conducción política de los palestinos. Hasta hoy están arrepentidos de haberlo hecho, no lo han reconocido los propios israelíes. Entonces, la situación es muy confusa y hay que escuchar bien las partes, digamos, ¿no? Hay Claro, muchos intereses y mucho mito detrás de toda esta historia. y cuando tú hablas de Yasser Arafat, de la OLP, la Organización de Liberación Palestina, tenemos que situarnos al otro lado, dentro del Cisjordania. sector palestino, que es la Cisjordania y Al-Fatah. Ahora, Irónicamente son los que han llegado a acuerdo con Israel, los que mejor, digamos, se llevan. Los que el grupo que creó Israel o que ayudó a crear Israel, que jamás se le terminó volviendo en contra. hace un momento, Rodolfo, estamos conversando con Rodolfo Azar, periodista especializado en temas de Medio Oriente. Conversaba con Alan Catey, que a propósito ya mismo viene para tener un espacio acá en Radio Sucesos, que va a aportar en seguir conociendo estos temas importantes y ayudarnos a entender, sobre todo entender eh, el ataque de hace semana y media, sábado, eh, ¿cuál es el origen que se puede pensar? Fue muy bien planificado por la condición en que se produjo organizadamente la invasión de Hamas a territorio israelí. Se conmemoran 50 años justo de la guerra del Yom Kippur, por ejemplo. 7 de octubre hace 50 años. ¿Podría ser la causa? ¿Podría ser la causa los acuerdos de Abraham? ¿Qué? ¿Cuál es la causa del detonante de esta vez? Uno más después de los 75 años de enfrentamientos constantes. Creo que es lo que dije al principio. Jamás responde políticamente a Qatar, porque depende de ello financieramente. No a Irán, a Qatar, porque tampoco es buen momento para que Irán se involucre en un conflicto. A quien sí le convendría esto es a Qatar. Qatar, que no, acuérdense, en 2017 Qatar quedó aislado del mundo árabe por una serie de sanciones que hizo Arabia Saudita junto con Egipto y otros países árabes por supuestamente darle apoyo a Hamas, precisamente, y a otros grupos que intentan derrocar monarquías árabes. Entonces, Qatar es en este momento para mí la llave del conflicto y es el causante o el que impulsó a que Hamas tome la decisión de atacar en este momento para romper los acuerdos que en el 15 días antes habían anunciado Israel con Arabia Saudita. Un acuerdo que iba a modificar todo el mapa político Uh -huh. del Medio Oriente, así lo dijo Benjamín Netanyahu, y que iba a darle una solución, no sé cuál, al problema palestino. Entonces, Qatar no podía quedar fuera de esto, Qatar y jamás tampoco, digamos, ¿no? Entonces, Qatar entra a la patada para ver cómo interviene, digamos, en este acuerdo y que no lo dejen afuera de un posible acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Sí, tendría que buscarse un acuerdo tripartito ahí y cuadripartito quizás con Irán para terminar de arreglar una serie de microguerras como la de Yemen o macroguerras como la de Siria, en la que están involucrados directa o indirectamente estos cuatro países: Israel, Qatar, Irán y Arabia Saudita. ¿Cómo se hace? Y me cambio el tema humanitario, Rodolfo. La franja de Gaza, 140 kilómetros de extensión, es una cosa chiquitita la ciudad de Gaza,
que alberga a poco más de 2 millones de personas, ¿a dónde se van? A ninguna ¿Egipto parte. les tiene que abrir un canal de salida? No, 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 no van a ir a ninguna parte. Primero, a ver, nos ubicamos en el tema. Son más de 2 millones de personas en una superficie más pequeña que la ciudad de Quito. Esa es la Así es. franja de Gaza. Y en una situación de miseria. Más de la mitad de la gente vive debajo del límite de la miseria, digamos, ¿no? No hay manera de, y por eso se oponen países como Jordania y Egipto, no hay manera de evacuar a esa población y nadie los quiere, esa es la realidad. Ningún país árabe estaría dispuesto a recibirlo. Ya en Jordania en su momento recibieron a palestinos y hubo una desestabilización muy grande y hoy en día la mitad de la población de Jordania es palestina. Además, porque es su territorio, reconocido internacionalmente, salvo por Israel y un puñado de países, es decir, y hay una resolución de las Naciones Unidas. Acá la única solución es tratar de seguir como Israel hizo históricamente, de destruyendo blancos militares y sacar a los civiles del medio de este conflicto. Israel tiene artillería y aviación de precisión y se han cansado de matar dirigentes de Hamas, ¿no? Ya han matado más gente de la que mató Hamas en su ataque y la mayoría son civiles, así que creo que la venganza, digamos, ya se ha cobrado bastante. Entonces, hay 2 millones de civiles que de alguna manera también son rehenes de Hamas, aunque ellos los eligen. Cuidado, Hamas ha ganado elecciones en la franja de Gaza. Entonces, creo que el mundo tiene que intervenir y presionar todo lo que pueda para detener los ataques indiscriminados que hay en este momento contra 2 millones de civiles y no impulsar a que salgan de su territorio, simplemente ayudar a mejorar las condiciones de vida y negociar ahí que si se sacan de encima a Hamas y buscan una manera más, un partido más democrático y que no esté dispuesto a entablar guerra con Israel, los gobiernes pues van a recibir dinero. Yo creo que ese es el fondo de todo y la única solución posible. Y luego empezar a aplicar la ruta de paz que está escrita, la hoja de ruta de paz que está escrita hace 20 años y que no se lleva adelante por justamente los extremos, la ultraderecha israelí y los partidos como Hamas, terrorista o no terrorista, del lado palestino. Bien, Rodolfo, gracias por habernos acompañado hoy y darnos este punto de vista que a mí me resulta eh, enriquecedor porque es diferente a todos los que también he venido escuchando y conversando en los últimos días. Un abrazo, Rodolfo. Gracias, Milton, a vos. Un abrazo también. Rodolfo Azar, periodista